Ok, pues buenos días. Soy Jorge Eduardo Bonilla, a sus órdenes. Me pueden decir simplemente Jorge. Brevemente, así muy brevemente, yo soy eh, pues egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, de kinder a prepa, lo cual pues de alguna manera marcó mi formación fundamental, mis hábitos, eh, mi manera de estudiar, etcétera. Después hice la carrera de químico farmacobiólogo en la Universidad de La Salle, QFB. Trabajé un tiempo en la industria en Casa Bayer de México, pero me he dedicado fundamentalmente a la docencia. Hice la licenciatura en filosofía en la Universidad de La Salle. Luego hice estudios de teología en Blackfriars Hall en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y finalmente la maestría en filosofía social, nuevamente en la Universidad de La Salle. Docente en varias instituciones, ya cumplí 40 años de docente y además 20 años en la Universidad de La Salle, México. Un poco el problema que tenemos los filósofos, creo yo, ustedes lo juzgarán mejor, es que a veces los filósofos nos quedamos o una de dos, o en un mundo acá de puras ideas y pensamientos bien, o nos quedamos en el pasado, ¿no? O sea, nos agarramos de Sócrates o de Kant o de alguno de estos, pero pues que ya fueron, ¿no? O sea, pues sí, qué chido hablaba Aristóteles, pero pues sabes que ya pasó 24 siglos después de Aristóteles y como que las realidades han cambiado un poco, ¿no? Entonces creo que por ahí a veces es el problema con el filósofo. Además de que, pues mencioné ahorita, por ejemplo, a Kant o a Hegel, estos grandes filósofos alemanes. A veces el filósofo también se cierra mucho en mundos muy reducidos, ¿no? Pareciera que el mundo no pasa más allá de su pueblo natal y pues el mundo pues se extiende muchísimo más, ¿no? Pero de alguna manera supongo también que esto los ha llevado a darse cuenta que pues va habiendo como quiebres, como rupturas en el pensamiento a lo largo de la historia. Por eso podemos hablar no solamente en la historia, sino por ejemplo en la filosofía de momentos, ¿no? La filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, la filosofía posmoderna, como si hubiera una evolución y además un cambio en los paradigmas, ¿no? Y dentro de estas etapas, pues ya situaciones muy concretas, ¿no? En la antigua, por ejemplo, los presocráticos, la filosofía socrática, la platónica, la aristotélica, o en la medieval, hablar de la filosofía patrística, o de la baja escolástica, de la alta escolástica, o dentro de los modernos, que si los racionalistas, que si los empiristas. Entonces esto como que va abriendo la posibilidad de muchos pensamientos. Gracias. Algunas ideas que me van a servir y me llamaron la atención. Eh, y bueno, además, cometiste por ahí, claro, inmediatamente lo corregiste, pero a veces nos sucede a todos, ¿no? Dijiste, ¿por qué son así los humanos? Y así como que nos distanciamos y hablamos allá los humanos y acá yo, ¿no? Pero inmediatamente corregiste y dijiste, bueno, ¿por qué somos así, no? Que esto a veces sucede mucho en la práctica del estudio, sobre todo cuando se cae en un cientificismo, en una actitud científica como hoy se entiende la ciencia, en esta objetivación de las cosas desde un sujeto que las observa y que parece ser que es ajeno y además superior a aquello que observa, ¿no? Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención, que también es muy cierto, la cuestión del lenguaje.
porque el lenguaje refleja muchas cosas. El lenguaje refleja evidentemente la cultura de la persona y de la sociedad, pero refleja también la manera de entender la realidad. O sea, hablamos conforme pensamos las cosas. Y entonces vamos dándoles nombres, vamos dándoles adjetivos a esas realidades que nos rodean, y eso va cambiando mucho también pues nuestra comprensión de esa realidad. Y otro punto que dijiste que tiene que ver un poquito con el inicio y el final de tu comentario sobre esta cuestión de los autores que en algún momento tuvieron ciertas críticas hacia la institución eclesiástica de su momento. Y luego, pues, una cuestión del lenguaje, no sé en qué sentido dices al final que muchos de tus clientes son fanáticos, ¿no? Porque puede ser una palabra que hoy en día puede sonar o muy fuerte, muy peyorativa, o puede sonar al contrario, muy halagadora, ¿no? Con esto de los fans, que es la abreviatura de fanático, ¿no? Entonces ahí entra mucho también esto. ¿Y fanáticos de qué? ¿Fanáticos de las humanidades? ¿O fanáticos del cristianismo? ¿O fanáticos del mundo actual? Entonces, bien, me gustó mucho lo que dices. La palabra humanismo es una palabra relativamente joven como tal, ¿eh? Sí, la palabra humano, humanidad, hombre, todo esto pues sí es muy antiguo, pero el término así tal cual humanismo fue usado por primera vez, concretamente en una obra en alemán, a inicios del siglo XIX, en 1808, por un autor de apellido Niethammer, no es así como que muy relevante ahorita, en una obra que en alemán se llamaba Der Streit der Philanthropismus und des Humanismus in der Theorie der Erziehungsunterrichts unserer Zeit. Algo así como la disputa del filantropismo y del humanismo en la teoría de la enseñanza y la educación de nuestro tiempo, es decir, una obra más bien de carácter educativo, pedagógico. Ahí en la acuña por primera vez esta palabra con una acuñación latina, humanismus, y desde ahí se empieza a utilizar. Obviamente el estudio de las humanidades, de los problemas humanos, pues es un estudio que siempre ha inquietado al hombre. El hombre siempre se ha preguntado por el hombre, por sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, la preocupación por lo humano no era una preocupación de carácter profesional, sino lo que pues en la antigüedad y en la Edad Media se llamaba un estudio de carácter liberal, es decir, eran principalmente el hombre libre, el hombre que no tenía una obligación de trabajar manualmente, que se podía dar a la tarea de empezar a reflexionar, particularmente pues el filósofo, pero pues también los políticos, los nobles, y pues en general personas más o menos con una vida resuelta, fueron los que se empezaron a preocupar por esta cuestión de qué es lo humano. Y característico de los humanistas es el haber heredado muchas tradiciones de maestros de épocas anteriores, particularmente en este caso de los maestros medievales, de la retórica de los medievales, de su estudio acerca de el alma, los famosos tratados de ánima, y agregar a estas digamos, a esta herencia medieval, pues las tradiciones de los autores latinos, de la lengua y de la literatura grecolatina, ¿no? Y con todo esto se va formando, pues, todo el bagaje de lo que se va a llamar el humanismo. Algunos autores, pues, han afirmado que el humanismo es la filosofía del Renacimiento, lo cual puede ser, por un lado, muy cerrado y, por otro lado, muy exagerado.
Es decir, lo piensan como una nueva filosofía opuesta a la escolástica medieval. En realidad, la filosofía medieval es fuertemente humanista. Una de las preocupaciones muy importantes de la filosofía medieval, pues era precisamente el problema del ánima, del alma, es decir, de la psique. Ustedes como psicólogos, pues saben que la palabra psique refiere precisamente a lo que en latín se llamará ánima o se llamará mens, la mente. Pero desde la perspectiva medieval, pues se entendía que esta ánima, esta alma, pues era inmortal y entonces lo más importante era preocuparse por la salvación de esta alma para que pudiera gozar de la vida eterna. Entonces, no hay una ruptura propiamente con la escolástica, sino hay más bien un paso evolutivo de esta preocupación por lo humano, que ahorita vamos a decir un poquito más de ello. Pero quiero decir, entonces, esto dicen algunos autores, que el Renacimiento es esta filosofía humanista. Otros han dicho que no, que el humanismo es fundamentalmente un proceso literario. Se empiezan a generar grandes obras literarias fundamentalmente, más que de reflexión, son obras de recreación literaria, que recurren mucho a las figuras míticas y mitológicas de la antigüedad y que pues llevan a reflexiones, sí, pero reflexiones posteriores a la lectura de este tipo de obras, ¿no? Y entonces podemos ver, no sé, a un Petrarca o un Dante, pues como grandes precursores del humanismo, pero quedaría esto entonces en el orden de lo literario. Entonces, para mí, pues creo que son posturas un tanto extremas querer reducir el humanismo al momento del Renacimiento y reducirlo pues solamente a un aspecto meramente literario o bien de reflexión libre de hombres que tenían tiempo desocupado, ¿no? Entonces no me parece justo concluir que lo que llamamos humanismo o los humanismos sean solamente el reflejo del Renacimiento y que nada tuvieron que ver con la filosofía. Es cierto que el humanismo renacentista está muy vinculado con expresiones artísticas, pero no se reduce solo a eso, sino que tiene elementos propios de una atmósfera filosófica de la época que se fue generando en primer lugar en las universidades, que pues ya tenían un par de siglos de haber nacido. Las universidades pues nacen ya bien formadas hacia el siglo XIII. Y estamos hablando que en el 14, finales del 14 y hacia el 15, pues el movimiento universitario pues ya está muy sólido, muy desarrollado. Y pues esto es lo que permitió, ¿no?, que se dieran muchos otros sucesos. Por ejemplo, técnicas en el arte, por ejemplo, traducciones de los clásicos, por ejemplo, desarrollo de nuevos instrumentos musicales, técnicas en la pintura, en la escultura, la reasunción, el volver a asumir las formas clásicas, tanto en la arquitectura como en las artes plásticas. Y esto es muy importante, pues porque mucho de la plástica clásica, tanto griega como antigua, pues exalta mucho la figura humana, sobre todo una figura humana dinámica, en movimiento, ¿no? Estas estatuas de los atletas o de los luchadores o de los dioses mismos, ¿no? Y luego con esto todavía hay que sumarle pues la invención de la imprenta, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las nuevas rutas hacia las Indias Orientales y pues todas las luchas doctrinales de las que ya se hablaba hace un momento dentro del mismo ámbito del cristianismo, el surgimiento del protestantismo y todas sus variantes, porque evidentemente había un tronco común sólido que era la Iglesia Católica,
y de pronto pues empiezan a desmembrarse, de ahí diferentes posturas, pero que entre ellas mismas tampoco pueden ponerse de acuerdo. Y bueno, además los poderes civiles que poco a poco van atentando también contra la Iglesia, sobre todo a través de un recurso legalista, leyes cada vez más anticlericales, y pues la formación de una clase media, lo que algunos han llamado una burguesía, una clase media, que no es ni la clase agricultora, productora, pero tampoco es la clase política, sino que es pues la clase que le está dando vida a las nuevas ciudades, a los burros, principalmente comerciantes, pero también manufacturadores de segunda mano, es decir, ya no son los productores primarios, pero se empieza mucho lo que podríamos llamar ya una industria de la transformación, por ejemplo, en los textiles, al aparecer la imprenta, en la fabricación de materiales gráficos, al aparecer nuevas técnicas en el arte, productores de tintes, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, pues la secularización que lleva al triunfo de los poderes absolutistas en los gobiernos de las naciones, empieza ya a manifestarse el Estado moderno, que no quiere ya depender de un solo monarca imperial, sino que se empiezan a establecer como reinos autónomos, en donde cada uno de los reyes va a tener un dominio absoluto, y donde al desconocer la figura imperial también se empieza a desconocer la figura papal, ¿no? Entonces todos estos elementos unidos van fascinando de alguna manera al espíritu humano renacentista, y esto es lo que va a producir estos movimientos filosóficos que en un primer instantes son bastante confusos, desordenados, complejos. Por eso es que a veces es difícil hablar de una filosofía renacentista. Y que va llenando los siglos XV, XVI y solo hasta el XVII quizá veamos ya el nacimiento de lo que llamamos la filosofía moderna, ¿no? Entonces es como una etapa de transición entre la escolástica medieval hacia la filosofía moderna, en donde lo que atrae mucho es este redescubrimiento de la expresión humana, es decir, cómo se expresa el hombre. Repito, sobre todo a través de las formas artísticas, estéticas, pero también, como muy bien decías hace un momento, a través de nuevas formas de lenguaje. Poco a poco se van a ir generando, gestando, fraguando, solidificando las lenguas vernáculas. El siglo XVI verá nacer ya lo que son lenguas como el español, como el alemán, el inglés, el francés, no como los hablamos hoy, pero sí ya como las lenguas francas, que no tienen que recurrir al latín para dar a conocer el pensamiento, para publicarlo, para enseñarlo, etcétera, ¿no? Pero esto entonces lo que va a generar es que lo que hoy llamamos humanismo sea en realidad una exacerbada preocupación por lo humano. Pero aquí hay que decir algo muy importante. En ese momento todavía no existe una ruptura con la noción, la certeza de una realidad metafísica y de una realidad divina. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en todo lo que fue pues el arte y la arquitectura en lo que hoy llamamos el Vaticano, pero en general en los estados pontificios italianos, donde prácticamente se echan abajo los grandes edificios, los grandes monumentos medievales, para construir al estilo renacentista. Prueba de ello es precisamente el Vaticano, Ciudad del Vaticano,
muy concretamente la Basílica de San Pedro y todos sus anexos, la Capilla Sixtina, etcétera, pero están sí exaltando las formas clásicas, la preocupación por el hombre, la grandeza del hombre, pero siempre reflejada todavía hacia el aspecto de lo divino. Va a tardar todavía algunos siglos más para que haya esta ruptura verdaderamente con el espíritu religioso que seguía inspirando a los humanismos. Y esto es lo que va a dar origen, pues ya después, prácticamente hacia el siglo XIX, pues los apellidos de los humanismos, ¿no? El humanismo cristiano, que es lo que nos ocupa hoy, pero que el humanismo integral, que el humanismo de la encarnación, como lo llama Jacques Maritain, el humanismo socialista, el neohumanismo liberal, el humanismo existencialista, del cual pues el gran abanderado Jean-Paul Sartre, que dirá que el existencialismo es un humanismo, el humanismo científico, y así casi incontables variedades de humanismo. Decía William James que en realidad el humanismo consiste en romper con todo absolutismo, en proponer no una renuncia a la verdad, sino pretender una búsqueda de nuevas verdades, no una ruptura con la realidad, sino una nueva comprensión de la realidad. No una reproducción de las ideas y de los pensamientos, sino una simbología de esos pensamientos y de esas ideas. No una exactitud en las afirmaciones, sino una aproximación a las creencias. No un rigorismo en los métodos, sino una plasticidad de los recursos. Es decir, William James va proponiendo como una especie de flexibilidad como característica del humanismo o de los humanismos, es decir, tratar de reformular de una manera mucho más elástica, mucho más maleable, todas nuestras problemáticas como seres humanos, ¿no? Y bueno, ya en los últimos decenios, podríamos decir, siglo y medio para acá, siglo XX y lo que llevamos del XXI, pues han surgido ya incluso nuevas filosofías que se siguen llamando a sí mismos humanistas, pero que ya van mucho más allá. Y ahora hablamos de panhumanismo, de transhumanismo, de poshumanismo, muchas de ellas basadas en una reinterpretación de un idealismo hegeliano a posteriori, particularmente de línea marxista, y en donde, bueno, pues se van pretendiendo nuevas ideas acerca del hombre. Ahora, también es importante decir que pues ha habido humanismos, mejor dicho, que ha habido posturas muy combatientes de los humanismos, es decir, ha habido humanismos muy atacados por otro tipo de corrientes, ¿no? En donde pues prácticamente lo que se critica pues es esta inexactitud, esta ambigüedad, esta ensoñación, esta fantasía de lo que pareciera que nos decimos a nosotros mismos. Porque sí, finalmente y llega un momento en que parece ser, y también ahorita por eso les preguntaba yo sobre sus ideas que tienen acerca del humanismo. El humanismo ha llegado a convertirse en una especie de trampa porque casi que volvimos
a un antropocentrismo universal, es decir, casi que, como decía por ahí también alguno de los clásicos, todo en el universo pareciera estar hecho a la medida del hombre, como que todo tiene que girar en torno al hombre. Esta trampa del humanismo es esto, ¿no? Endiosar al hombre. Ya no necesitamos Dios porque nosotros somos Dios. Es decir, nosotros decidimos qué pasa en el mundo. Nosotros decidimos qué pasa en el universo. Pero más terrible, y esto lo vamos a ver en la tercera parte, la segunda va a ser concretamente el asunto del idealismo, del humanismo cristiano. En la tercera parte, nosotros, mejor dicho, aquí sí no nosotros, sino algunos deciden qué pasa con nosotros. Es decir, hay seres humanos que se han endiosado de tal manera que deciden qué pasa con nosotros. Deciden qué debemos creer, qué no debemos creer, qué debemos pensar, qué no debemos pensar, qué debemos comer, qué no debemos comer, cómo debemos vivir, cómo no debemos vivir, si debemos viajar, si no debemos viajar, de qué nos vamos a enfermar, de qué no nos vamos a enfermar, de qué sí nos podemos aliviar, de qué no nos podemos aliviar. Y esto lo están decidiendo hombres, seres humanos. Es decir, el humanismo nos llevó a un exacerbamiento de las capacidades humanas, en donde el hombre es ahora el único Dios que tiene el poder sobre todo lo demás, ¿no? Y ahí estaríamos ya entonces hablando de estas últimas corrientes que les hablaba yo, del poshumanismo y del transhumanismo. Pero bueno, de esta primera parte que les he expuesto así muy rápidamente sobre cómo se fue desarrollando y llegamos a esto que es el humanismo. No sé, me gustaría que comentaran algo, que sacaran alguna primera conclusión. Pues es parte de lo que me interesaba enfatizar al inicio de este recorrido, que aunque la palabra humanismo nace muy tarde, pero la preocupación por lo humano pues ha estado desde que el humano está en el planeta, ¿no? O sea, si concedemos alguna enseñanza al primer capítulo de Génesis, pues ahí está el humanismo. O sea, el humanismo está en esta primera, en este primer encuentro, en esta primera, ¿cómo decirlo?, confrontación que se hace el humano sobre sí mismo, y en este caso de Génesis, y ante Dios, ¿no? O sea, quién y qué es Dios y quién y qué soy yo, qué puede Dios, qué puedo yo, y cómo va a afectar esa toma de decisiones en el otro. Porque finalmente lo que decide, no quiero aquí entrar en detalle de cuestión de género porque no lo es, en la Biblia no lo es, simplemente es el otro, pero le llamamos Eva. Esta toma de decisión de Eva no solamente le va a afectar a sí, sino le va a afectar a Adán. Y con ello, esta enseñanza de Génesis, con ello afecta a toda la humanidad. Entonces, las preocupaciones por lo humano, la preocupación por el hombre, es una preocupación que ha estado siempre, que es una preocupación que nos confronta con la realidad, pero que tiene consecuencias siempre a nivel, diría Blanca quizá, a nivel social. Es decir, el entenderme yo desde mi ser humano no basta con que diga, ah, pues yo ya sé qué soy, ¿no? Porque inmediatamente esa comprensión que tengo de mí está afectando a mi comprensión del otro y mi actuar frente al otro. Y esto es lo que es súper importante, precisamente, de tratar de, por un lado, distinguir los diferentes humanismos y, en segundo lugar, poder discernir de estas propuestas humanistas cuál o cuáles son las que realmente pueden ayudar al hombre
a su mejor comprensión y a su mejor desarrollo, ¿no?